Bienvenidos a nuestra clase semanal de introducción al Midrash. Hoy, haciendo una pequeña pausa, recordemos que la próxima semana, por la fiesta de Shavuot, no hay clase y que a partir de la tercera semana de junio vamos a tener un hiato de unas 6 semanas donde no vamos a tener clase porque estoy de vacaciones. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de los ma'asim. ¿Qué son los ma'asim? Ma'asim son anécdotas, historias sobre los rabinos o sobre los personajes bíblicos, ¿ok? Y ya habíamos visto, estamos que se divide en varias categorías. La primera categoría es todos aquellos eventos que sucedieron tal cual son descritos en el Talmud. ¿Ok? Y habíamos dicho que esto puede referirse a cuestiones de enseñanza legal, ciertos precedentes legales o cualidades morales y éticas, que estas son historias que se traen para enseñar un punto moral o un punto de la fe, ¿cierto? O llegamos hoy a la cuarta categoría de esta subcategoría, que son relatos extraños y sorprendentes. Antes de proseguir, Javerim, ¿hay alguna otra pregunta? Sobre Shavuot hacia el final, ¿ok? Entonces estamos relatos extraños e increíbles. Se inscriben en esta clase aquellos acontecimientos que se plasmaron por escrito debido a lo extraño y sorprendente del evento. Es decir, fueron cosas que son tremendamente notorias y por lo tanto merecen ser recordadas, como lo relata el Tratado de Yomá, página 83b. Cierta vez, Rabbi Meir, junto con Rabbi Yehudá y Rabbi Yosei, estaban viajando y debieron pernoctar en una bostería, que supongo es como una ushpiza, en una estancia, en un hostal. Rabbi Meir solía poner mucha atención a los nombres de las personas, mientras sus compañeros no lo hacían. ¿Ok? El nombre del dueño de la posada le despertó sospechas a Rabbi Meir, puesto que lo relacionó con palabras similares de algún pasaje bíblico, el cual presagiaba malos acontecimientos. Ok, entonces el dueño del hostal tenía un nombre que no le dio buena espina a Rabbi Meir. Rabbi Meir no le confió sus pertenencias, mientras que sus compañeros no hicieron caso a esto y le confiaron sus bienes para que los cuidara. Al fin este hombre le robó las pertenencias a Rabbi Yehudá y Rabbi Yosei, mientras que Rabbi Meir conservó sus bienes por haber desconfiado a aquel hombre. He aquí que este suceso no se compuso, sino para demostrar la sabiduría de Rabbi Meir. O sea, este es un anécdota bastante extraña, pero aún así dentro del ámbito de lo creíble. ¿Ok? Y como encontramos en la Gemara de Masejet Megillah, envió Rabbi Yehudá Nesía a Rabbi Oshaya la pierna de una ternera y un barril de vino. ¿Ok? Le mandó a decir de vuelta a Rabbi Oshaya, cumpliste con nosotros la mitzvah de dar a los pobres. ¿Ok? Es decir, recordemos que hay 5 mitzvot en Purim. 2 de ellos son leer la Megillah, el otro es tener una cena, y la otra es dar, regalos a los pobres, y que es Matanot Levionim, y dar también Mishloach Manot, es decir, enviarle regalos a otro judío. Que entonces tenemos aquí un caso bien extraño en el que Rabbi Yehudá Nesía, que es una persona de gran dinero, le envía una cantidad bastante grande de comida a Rabbi Oshaya, y Oshaya dice,
cumpliste con nosotros la mitzvah de dar a los pobres. ¿Ok? Y luego vuelve a mandar comida y con esto cumple la mitzvah de Matanot la Evionim. ¿Qué es de Mishloach Manot? De nuevo un caso extraño, pero no un caso increíble. Y así con los casos similares, pues los relatos de esta naturaleza proliferan en el Talmud, especialmente en el Tratado de Gitín. No obstante, te percatarás de que los relatos pertenecientes a esta categoría, los exégetas extraen otras enseñanzas de ellos, las cuales pretenden insertarse en algunas de las tres clases que anteceden. Es decir, que ninguno de estos casos extraños simplemente está ahí porque sí, o viene o a enseñar un punto de alajá, o viene a enseñar un punto de ética, o viene a enseñar un punto de principios de la fe. No obstante, esta cuarta clase merece ser considerada como una más, además de las tres anteriores, por lo que he expuesto aquí. Desafortunadamente he estado viajando, Javerín, entonces no he podido hacer una edición más completa. Denme un segundito, traigo el resto del texto. Mientras tanto, ¿preguntas? Ok. Entonces, hasta aquí los textos que el hijo del Rambam acepta que ocurrieron tal cual. ¿Ok? Es decir, anécdotas que podemos tomar de modo literal. Exactamente, Oscar. Aunque eso de que el mundo se contrajo, eso no es un midrash rabínico, sino que es un midrash cabalístico. Esa es una idea del Arizal. Pero en general, la teoría de Abraham ben Rambam, en teoría, la teoría de ellos es que todo midrash que suene imposible tiene que ser leído de manera metafórica. Y esto desafortunadamente lo encontramos, o sea, ciertamente en el mundo sefaradino ortodoxo hasídico del Facebook, que está bien poblado, vemos gente que pues no tiene una educación muy grande en Torah y que se toman todas estas cosas de manera literal. Diciendo pues que los rabinos tienen poderes sobrenaturales o que muchas de estas cosas del Talmud pues están describiendo eventos reales. Esa es una visión, ciertamente no es una visión que no tenga parte en el judaísmo, o sea, hay mucha gente que cree esto, pero bueno, a mí en particular me llama muy poco la atención un judaísmo mágico. En esto yo pues tal vez soy muy mal colombiano, soy muy mal latinoamericano, a mí me gusta el realismo, no me gusta la magia. Para mí el mundo tiene reglas muy claras y reglas muy estrictas, y Dios en general no le gusta meterse con las reglas del mundo que creó. O sea, si las reglas fueran ahí hechas para poder ser rotas, pues, o sea, sería una cosa muy distinta, sería un mundo de magia y de duendes, y a mí pues esa visión del mundo no me atrae mayormente, especialmente porque lo atractivo de esta visión acaba siendo una creencia, en mi opinión equivocada, de que Dios es manipulable. ¿Cierto? En un mundo donde Dios puede cambiar de opinión a cada rato, donde hay rabinos con poderes mágicos, donde hay fechas que tienen poderes especiales y lugares con sitios especiales, o sea, eso acaba uno forzando la mano de Dios. Y esta pues, de nuevo, hay muchísimos judíos que creen esto,
pero en mi opinión, esta creencia no es particularmente consistente con la creencia de un Dios trascendental, absoluto, perfecto, omnipresente, omnisciente. Cuestiones de gustos. Segunda categoría de relatos, segunda categoría de ma'asim. Comprenden esta categoría las narraciones de sucesos que ocurrieron en sueños, mas fueron relatados en un lenguaje sencillo y popular, sin especificar que se trataba de un sueño. Pues era algo tan obvio que ninguna mente sana supondría que ocurrió en la realidad. Excepto que muchas personas a través de la historia pues han supuesto que esto ha ocurrido en realidad. Ejemplos de esto es lo relatado en el Tratado Berajot, página 7, folio A. Dijo Rabí Ishmael, ocurrió una vez en Yom Kippur que al ingresar al Santo Santorum, es decir, al Kodesh HaKodashim, al punto más íntimo del templo, para realizar la ofrenda del incienso, divisé al soberano del universo, posado majestuosamente sobre el trono excelso y sublime. ¿Cierto? Esto es una visión directa de Dios. Ahora, hay dos formas de tomar esto. O que Rabí Ishmael tuvo en efecto una visión de Dios, una visión profética, lo cual es problemático porque ya para la época de Rabí Ishmael la profecía se había acabado. O decimos que esto simplemente fue una visión que Rabí Ishmael tuvo en sueños. ¿Ok? O es gracia, suelta la escoba. Gracia, give me that, put it there. No, gracia, that's one. Leave it here. Un segundito, joven. Leave it here. You're not going to slide down. Put it here. No, put it down there. Y así existe una prolífera lista de historias similares. Asimismo abundan los relatos en los que describen encuentros con profetas. Esto también está por todo el Facebook, que sabe Mikadashim, que yo vi a Eliyahu Hanabí y hablé con Eliyahu Hanabí y me dijo tal cosa. ¿Cierto? Me encontré con Mashiach. ¿Qué estaba haciendo Mashiach? Cambiándose los vendajes frente a las puertas de Roma. ¿Esto sucedió o no sucedió? O sea, ¿esto es un evento fáctico o es un sueño? Ahora, que es un sueño no significa que no sea significativo. Pero una cosa es decir que la gente se puede encontrar a Eliyahu Hanabí, ¿cierto? Que Eliyahu Hanabí se aparece a la gente para revelarle secretos y bueno, esta es una visión bastante difícil de aceptar como práctica. En esta categoría se inscriben también todas aquellas historias que tienen como epicentro la aparición de Shedim, es decir, demonios. Demonios, fantasmas, brujas, duendes, todas estas cosas. Cuando aparecen en el Talmud, cuando aparecen en los Midrashim, nos está diciendo Abraham Ben Rambam, son sueños. Es decir, no son manifestaciones fácticas. Ya habíamos hablado en la clase anterior la diferencia de opinión que había entre el Rambam, entre Maimónides, entre Rabbi Moshe ben Maimón y Rabbi Moshe ben Nachmanides, el Ramban, sobre la eficacia de la magia. ¿Ok? Diciendo que el Ramban pensaba que la magia es ineficaz, mientras que el Ramban Nachmanides pensaba que la magia existe, pero está prohibida para los judíos. ¿Ok? ¿Por qué se dejó de reconocer los actos de profecía?
porque simplemente la profecía cesó. O sea, la profecía era era uno de los pilares culturales del pueblo de Israel. Era algo que era reconocido. Y eventualmente, ¿qué fue lo que pasó? La profecía cesó. Ahora, ¿por qué? Eso tendríamos que preguntárselo a Dios. Ciertamente el Talmud tiene una opinión al respecto. Y es que Jajam Adif Menaví. Es que la época de los Jajamim es de cierto modo preferible a la época profética. Y esto es algo en lo que yo estoy completamente de acuerdo, a pesar de que suene tremendamente hereje, ¿cierto? Y es, en la época de los profetas, solo había una pequeña porción del pueblo que tenía acceso a la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero con la época de los Jajamim, cualquier persona que invierta en el esfuerzo de estudiar Torah tiene acceso a la palabra de Dios. Esto para mí expresa una mayoría de edad del pueblo de Israel. Todos, o sea, el pueblo de Israel pasó de ser un pueblo el que Dios tenía que hablarle de manera directa a un pueblo que de cierto modo puede tomar sus propias decisiones a través del estudio de la Torah. Esa es una posición mucho más adulta. Ahora, Camilo, no necesariamente. O sea, recordemos que la diáspora en el judaísmo comienza con el profeta Jeremías y hubo muchísimos profetas que profetizaron por fuera de la tierra o que profetizaron cuando buena parte del pueblo estaba en el exilio. Ahora, yo necesariamente no veo el retorno a una época profética como algo bueno. Mucha gente pues vive muerta de las ganas de que haya profetas. A mí la idea de un profeta hoy en día me da cosa. Me da cosa, porque creo que el aparato de la Torah Shebe'al Peh, el aparato de interpretación, es algo muchísimo más digno que Dios simplemente diciéndonos, hagan esto, no hagan lo otro, hagan esto, no hagan lo otro. O sea, a un niño de 3 años uno le dice, vaya, venga. A un adulto, con un adulto yo tengo ya que razonar. Entonces, a mí todo este entusiasmo que hay hoy en día, especialmente en círculos, lo que se llama Dati Leumi, es decir, ortodoxos modernos en Israel, religiosos sionistas, y con todo esto, o sea, debo insistir una vez más que yo soy bastante sionista, pero están muertos de ganas de que vuelva la profecía y bueno, a mí esto me daría un poco de alergia, porque ya tenemos suficientes personas en Am Israel que creen que tienen la verdad absoluta. ¿Cómo vamos a distinguirlos de los verdaderos profetas, cierto? Sí, o sea, desde el punto de vista de la certeza, ya tenemos suficiente gente creyéndose que tienen la verdad absoluta y que Dios les habla, y ya con eso tenemos suficientes problemas. Entonces, esta pequeña incertidumbre de la época moderna, de la época rabínica, con toda la incertidumbre que acarrea, en mi opinión, contiene también una mayor dignidad. ¿Ok? O sea, teniendo ya la Torah codificada, teniendo nosotros
la tradición rabínica, el Talmud. O sea, si apareciera una persona diciendo, Dios me habló anoche y me dijo que el pueblo de Israel tiene que hacer teshuvá, hay dos reacciones. La gente que dice, ok, pero pues para eso no necesitábamos un profeta. Y la gente que dice, esta persona que se fumó, y de cuándo acá esta persona tiene derecho a decirme qué debo hacer o no debo hacer. O sea, fenomenológicamente, imagínense si apareciera Amós o Eliahu o Irmiyahu o uno de estos tipos apareciera hoy en día, sería difícil de aceptar. Todo el pueblo sabe, estas son las responsabilidades, este es el pacto, y dentro de su dignidad de mayor de edad puede rechazarlo o puede aceptarlo. Igual pues yo creo que todos sabemos que no estamos cumpliendo de manera cabal y que pues que todos deberíamos mejorar. Para eso yo no necesito un profeta. Recordemos, en la época profética, la gente no estudiaba Torá. El estudio de la Torá no era parte de la sociología del pueblo de Israel. ¿Ok? El estudio de la Torá comienza con la destrucción del templo. Camilo, incluso el Sanedrín, no sabemos cuál era su forma antes de la destrucción del templo. El Sanedrín, tal como lo conocemos, es una asamblea del segundo templo. Por supuesto, se proyecta hacia el pasado, pero históricamente no sabemos si el Sanedrín siquiera existía. Sabemos que la Torá era estudiada por los Kohanim y por los Levíim. Pero el resto del pueblo podía ser analfabeta. Pero es cuando en la instrucción del templo que se da ese cambio fundamental de énfasis en pasar de la centralidad del templo o de la centralidad de Eretz Israel a la centralidad de la Torá. Y ahí es donde de cierto modo la profecía, o sea, de ahí es donde la profecía de cierto modo comienza a caducar. Porque si yo voy todos los sábados y escucho la ley, pues eso es suficiente recordatorio de lo que debo hacer. No, Marco, analfabetas en el sentido de que no sabían leer. O sea, nosotros sabemos que de acuerdo a la Torá existe la obligación de escuchar la Torá una vez al año. ¿Qué? Una vez cada 7 años. Una vez cada 7 años en la fiesta, durante Sukkot. ¿Ok? Ahora que tenemos registros rabínicos de que tal vez la gente estudiaba un poquito más, ok, pero la mayoría de la gente simplemente oía la Torá. Leer era algo, leer es, o sea, el pueblo judío fue uno de los primeros pueblos en alcanzar niveles de alfabetismo, al menos casi prácticamente universales, al menos entre los hombres. Desafortunadamente, pues las mujeres no se les permitió mucho estudio de la Torá hasta recientemente, aunque había excepciones, por supuesto. No es que esté prohibido que las mujeres estudien la Torá, todo lo contrario. Pero aún así es un fenómeno post-exílico. Es un fenómeno post-destrucción del templo. En la época del rey David, rabino, Marco, rabino es un término anacronista.
La Torá no tiene, la Torá no contiene en el Tanaj no contiene la palabra rabino. En la Torá aparece, en el Tanaj aparece una sola vez, una instancia en que la gente se reúne y leen la Torá. Una vez en el libro de Nehemías, que es un libro relativamente tardío. Pero sentarse a estudiar la Torá no era parte de la sociología religiosa del pueblo de Israel que nosotros sepamos, sino hasta la destrucción del templo. Y ese es uno de los cambios fundamentales. Es uno de los cambios históricos fundamentales, es que pasamos a una época donde el estudio de la Torá es central. Ahora, si ustedes preguntan, mucha gente, muchos rabinos van a decir, no, Moshe Rabbeinu tenía una yeshiva y Jacob estudiaba en una yeshiva. Esto, pues, son midrashim muy interesantes que nos dicen mucho sobre los valores de los rabinos que escribieron esos midrashim, pero historia no son. No, Marco, no estás entendiendo. No es que se volvió observante, es que estudiar la Torá no era una obligación, o sea, no era lo mismo estudiar la Torá en la época de los reyes o en la época de los profetas que era en la época post-exílica. O sea, yo sí soy una persona de la época del rey David, soy un agricultor en la Galilea, ¿cierto? De una de las tribus del norte. Yo oiré la Torá una vez al año, una vez cada 7 años, pero para mí la religión judía es otra cosa, es ir al templo, es ofrecer mis diezmos, es guardar el Shabbat, ¿cierto? Y guardar el Shabbat, no hay sinagogas, o sea, lo que nosotros entendemos como guardar el Shabbat no tendría sentido en la época del rey David. No hay sinagogas. La sinagoga es un invento babilonio, la sinagoga es un invento que nos inventamos en la diáspora para sobrevivir. Ahora, cuando estamos en la diáspora y ya no hay templo, y ya no hay diezmos, y ya no estamos en Eretz Israel, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos un pueblo de nerds. Ahí sí es a leer el libro y a estudiarlo en todos sus detalles y en todas sus minucias y en todas sus cosas, incluso las cosas que ya no podíamos cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Para sustituir al templo, para sustituir al rey, para sustituir a los Kohanim, para sustituir a todo. Ok, entonces cuando nosotros leamos estos midrashim que dicen que siempre el pueblo judío ha estudiado Torah en Yeshiva, ¿cómo debemos tomar estos midrashim? Exactamente como si alguien nos dijera, y hay gente que lo dice con toda la seriedad del caso, que dice que Moshe Rabbeinu usaba un Streimelach. Es decir, un sombrero de piel. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo, la persona que estoy haciendo el Midrashim, pongo un énfasis religioso en el uso del Shleimer y quiero proyectarlo a Moshe Rabbeinu. Eso no significa que Moshe Rabbeinu históricamente haya usado un Shleimer. ¿Ok? Entonces, cuando los rabinos en la época talmúdica escriben que Jacob estudió en una yeshiva, que Adam Arishon tenía una yeshiva, que Abraham estudió en una yeshiva, ¿esto qué quiere decir? Que para ellos era inconcebible la vida religiosa sin el estudio de la Torá. Ahora, históricamente
Esto es bastante improbable. Exacto, y que usaban, y que había sinagogas, y que, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo que estos midrashim que dicen que Dios se pone tefilín. Dios no tiene cabeza. Dios no tiene brazo. ¿Cómo Dios va a poder usar tefilín? Estos son midrashim que simplemente nos insisten en lo importante de la mitzvah de tefilín. Camilo, ese es un midrash. La Torah no dice que Moshe vio los tefilín de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que distinguir es ser muy cuidadosos en distinguir qué es pshat y qué es drash. Exacto, Eli. Los shedim acá son imaginarios. Para el Rambam y su hijo, los demonios no existen. No hay ni brujas, ni duendes, ni magos, ni hechiceros, ni nada. Todo esto es una cosa mental. Todo esto es un fenómeno psicológico. ¿Ok? Continuamos. Todo aquel que en forma esporádica incursiona en las exposiciones de los sabios pertenecientes a esta categoría, quedará perplejo y supondrá que tales eventos sucedieron en la vida real, tal y como están descritos literalmente. Esta errónea conjetura lo conducirá a razonar y a creer en cosas imposibles de ser, como por ejemplo que Dios usa tefilín, adquiriendo una cosmovisión de la realidad muy distante de la correcta. Mas todo esto le acaecerá a causa de sus escasos y pobres conocimientos de la realidad y de la naturaleza de las cosas, como así también de su exigua noción de la dialéctica y formas de expresarse de los sabios, los cuales exponen con palabras simples y sencillas temas arduos y complejos, pues ese es el estilo de expresarse de los eruditos, tal como lo especificó mi padre y maestro en la Guía de los Perplejos, tercera parte, capítulo 46. ¿Ok, Marco? ¿Ok? Marco, o sea, una cosa, el judaísmo no existe. El judaísmo no existe. El judaísmo que yo practico, no hay mucho espacio para brujas, duendes y demonios. Este es un judaísmo que tiene sus raíces en el Rambam, en la tradición andaluza, talmúdica, gaónica. Ese es el judaísmo con el que yo me siento cómodo y que mejor me ayuda a comprender mi mundo. Hay gente, ciertamente son más que menos, que cree que el judaísmo es mágico. ¿Cierto? Que cree que cuando yo me pongo tefilín, yo estoy afectando el universo de una manera mágica, ¿cierto? Esta forma de pensar ciertamente tiene pedigrí en el judaísmo, tiene historia en el judaísmo, pero no es la única y en mi opinión no es la mejor. ¿Cierto? En mi opinión no es la forma más ilustrada, productiva de ser judío. Porque acá uno llegando a conclusiones bien complicadas. Por ejemplo, y esto las personas que saben, saben que no estoy exagerando, gente que dice que cuando a mí me pasa un accidente, ¿qué es lo primero que debo hacer? Revisar mi mezuzá. ¿Cierto? Porque si tengo un error en mi mezuzá, ya no me está protegiendo y me pasó una catástrofe. Un Dios que me vaya a causar un accidente, ¿ok?
o que me vaya Hazbe Shalom a causar mal. Y hay gente que dice, incluso cuando gente muere, niños mueren, hay que revisar la mesuzá. ¿Cierto? Un Dios que me vaya a matar porque tengo un error en mi mesuzá no es un Dios en el que yo quiera creer. No es un Dios en el que yo quiera creer. Si Dios funciona así, yo soy ateo. Si ese es el Dios de Israel, eso, entonces no me interesa ser judío. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, el Zohar es un midrash medieval, escrito por Rabbi Moshe de León, muy bonito, pero no es más la verdad del judaísmo que la Guía de los Perplejos o cualquier otro texto medieval, y ciertamente no puede contradecir ni el Talmud. Ahora, a mí la literatura cabalística, el Zohar, no me parece religiosamente, la fenomenología religiosa que predica no me parece particularmente atractiva. Esto yo creo que es una cuestión de temperamento. Soy consciente que mucha gente lo es, y eso es lo bonito del judaísmo. Que existe una diversidad teológica, mientras haya una unión en la práctica, eso es lo que verdaderamente vuelve uno al pueblo de Israel, es la unión en la práctica y no en las creencias. Yo puedo en un minyan estar con 9 personas hiper recontracabalísticas que cuando están rezando yo no sé ni a qué Dios le están rezando, ¿cierto? A cuál de las sefirot o qué es lo que están pensando, pero lo importante es que todos estamos rezando minjá. Así estemos utilizando sidurim distintos y nos estemos imaginando cosas muy diferentes cuando mencionemos la palabra Hashem Yitbaraj. ¿Ok? Yo lo que reivindico, y ese es uno de los motivos por los cuales estoy enseñando este texto, es para que vean que esa no es la única voz del judaísmo. O sea, esta voz cabalística, mística, mágica, está muy bien representada en el mundo judío. O sea, vayan los shiurim del rabino Ginsburg, los shiurim del rabino Mattes Frim, del rabino Daniel Ginerman. Ciertamente ellos presentan una visión muy coherente del judaísmo desde su perspectiva. Mi esfuerzo es mostrarles que históricamente el judaísmo ha tenido otras opciones y que, si bien para estos rabinos el Zohar y la Hasidut y el misticismo forman una parte indivisible y central del judaísmo, esto no ha sido un hecho para todas las comunidades. Es decir, hay comunidades judías que han vivido vidas increíblemente observantes, increíblemente satisfactorias, sin tener que apelar a la Kabbalah, al Zohar, a la Hasidut, simplemente formas distintas de ser judío. ¿Ok? Ok. Tercera categoría, sucesos que ocurrieron en la realidad, pero que fueron relatados de forma exagerada. Esta categoría está integrada por aquellos relatos que sucedieron en la realidad, solo que fueron contados en forma exagerada. Pues cualquier persona inteligente se daría cuenta que se trata de una exageración. Los sabios se permitieron hablar de esta manera, es decir, de forma exagerada, tal como se puede observar en el Talmud, tratado Tamid, página 29, folio A. La Torá a veces se expresó en forma de exageración. El Talmud dice esto de manera explícita. La Torá a veces
exagera. Los profetas a veces se expresaron en forma exagerada y también los sabios se expresaron en forma exagerada. La Torá se expresó en forma exagerada cuando dice, por ejemplo, grandes ciudades y construcciones hasta el cielo. Estas son las descripciones de las ciudades cananeas en Eretz Israel. Ciertamente las ciudades en Eretz Israel no llegaban hasta el cielo, pero pues es una forma poética de explicarnos la dimensión, pues, o sea, cómo veían estos esclavos recién salidos de Egipto, o bueno, si estamos en el primer capítulo de Deuteronomio, ni tan recién salidos de Egipto, cómo veían las ciudades sedentarias de Eretz Israel. Los profetas se expresaron de manera exagerada, por ejemplo, cuando dice en Reyes 1:40, y se partió la tierra por el ruido. Ok, esto es una exageración. Los sabios se expresaron en forma de exageración, aunque en la Mishnah te puedo citar 3 ejemplos. En el Talmud encontrarás una infinidad de expresiones exageradas. Por ejemplo, lo que se dice en el Talmud, Tratado Megilá, página 7, folio B, Rabá y Rabbi Zeira estaban comiendo y en medio del festín se levantó Rabá y degolló a Rabbi Zeira. ¿Cierto? Se emborrachó tanto que degolló a Rabbi Zeira. Al día siguiente Rabbi Zeira hace un conjuro y lo resucita. ¿Cierto? Luego imploró a Dios, o sea, un conjuro a través de la oración, y lo revivió. La explicación es que seguramente le habrá otorgado un golpe muy fuerte que casi le provoca la muerte. Probablemente el golpe fue en el cuello, utilizó la expresión revivió, o en el mismo sentido que le emplea el profeta Isaías en el capítulo 38:9. He aquí lo que escribió Hizquiyahu, el rey de Judá, cuando estuvo enfermo y revivió de su enfermedad. Entonces, no es que Rabá haya matado a Rabbi Zeira, sino pues hubo un desacuerdo de poco caballeros, poco caballeroso entre estos rabinos, y al otro día, pues el otro rabino se mejoró. ¿Ok? También lo encontrarás en la página, las palabras de los sabios, en el Talmud, Tratado de Nidá, página 64, folio B, donde dice, hasta que reviva de su herida. Es decir, que tenemos precedentes de que esto se utiliza no de una manera literal, sino de una manera metafórica. O aquello otro, dicho en el Tratado Ketubot, página 62, donde relata que Rabí Hanina fue a estudiar Torah durante 10 años y su esposa lo esperó durante todos estos años. Cuando regresó Rabí Hanina a su hogar, se presentó de improviso en la puerta de su casa. Cuando su esposa lo vio, se le salió el alma. Dijo Rabí Hanina, ¿en vano esperó todos estos años esta pobre mujer? No, I'm teaching. No, gracias, I'm teaching. Later, when I'm done. When I'm done. En vano esperó todos los años esta pobre mujer, invocó misericordia para ella y revivió. Este relato no debe suponer que cuando dice se le salió el alma, que se refiere al hálito de la vida y que en realidad murió, sino que a causa del exceso de emoción, al ver de pronto a su marido, algo de su alma vital se debilitó y se desmayó, como suele suceder a las personas en estas circunstancias. Entonces Rabí Hanina pidió misericordia y la mujer recobró el sentido, y así debes comprender los casos
similares. ¿Ok? ¿Cómo así, Marco? Clavículas de Salomón, ¿qué es eso? Las clavículas de Salomón es un grimorio, es decir, es un libro de hechizos, es un libro de conjuración, más que todo de demonios, escrito en el siglo X. Eso no tiene nada que ver con judaísmo, ciertamente no con judaísmo normativo, y no tiene nada que ver con el rey Salomón. Y de acuerdo desde una perspectiva haláfica, todo tipo de conjuración, sea eficaz o no, es decir, existan o no espíritus o demonios que yo pueda conjurar, está prohibida por la halajá. Entonces la magia judía, a pesar de que históricamente, ciertamente se han encontrado textos de magia judía, es un oxímoron, es una contradicción. Esa es mi opinión también, Marco. Ahí es cuestión de la gente que cree que el golem es cierto o que es una leyenda, ¿cierto? Para la gente que cree que el golem es de verdad, pues entonces me tienen que explicar también el cuento de Viracocha y de Bachué y de Caperucita y del zorro y de Paul Bunyan y de todas estas cosas. O sea, simplemente porque son nuestras leyendas, eso no las hace más ciertas que las leyendas de otros pueblos. Ok, mucha gente, como dice Jacob, especialmente entre conversos y gente pues que cree ser de descendencia nusim en América Latina, que provienen desafortunadamente de un background religioso tremendamente simple y lleno de brujos y magias y el indio amazónico y amarres que creen que el judaísmo es algo muy similar y a la vez heredan un chauvinismo bien raro, porque piensan que todo lo de los goyins, como dicen, es idolatría y prohibido y mentira y falso, pero cualquier tontería que diga un rabino, ¿cierto? Y cualquier pendejada que aparezca en una página cabalística, entonces eso es absolutamente cierto, porque esto es judaísmo. Entonces aquí hay que aprender a usar lo que Hashem nos dio a todos, que es el Seher, ¿cierto? Que es la capacidad de pensar y de analizar, que de acuerdo a buena parte de la tradición judía, es justamente nuestro Tselem Elohim. Eso es lo que compartimos todos los seres humanos, es la capacidad de racionalizar. Fascista no entiendo, Jorge. Es chauvinismo, es chauvinismo. Y es triste, o sea, es gente que se burla de la religión, pues, de camándula y de procesión de la abuelita, pero ahí están pegados de la pitica roja y que Lightman dijo lo otro, entonces que si me tomo el agua bendita, pues, entonces... Ahí hay que ser un poco justo, ¿cierto? Y si yo voy a ser camandulero, bueno, entonces respetémosle la camandulería a otros, y si vamos a ser consistentes, si no me gusta
y no me gusta una visión mágica de la religión, pues entonces también ser críticos cuando el judaísmo cuando en el judaísmo aparecen estas cosas. Camilo, yo personalmente no creo que haya otros mundos, pero pues eso es cuestión de diferencias de opinión. Ahora, me parece problemático lo que estaban comenzando, lo que estaba comentando, no sé quién lo era, Jared, hablar de hechizos y que Moshe hacía hechizos. A mí esto me parece problemático. Sí, pues, si a este rabino no le parece problemático y sus feligreses se comen el cuento, pues allá ellos. Eso ciertamente no aparece en la Torá, no aparece en el texto. Entonces, no es necesariamente una interpretación con la cual pues yo tenga que estar de acuerdo. No es una interpretación necesariamente canónica. Ok. Javerim, 5 minutos de preguntas. 5 minutos de preguntas sobre Shavuot. Preguntas sobre Shavuot. Les recuerdo que anoche fue la noche 43 del Omer. Espero que todos sigamos firmes contando. ¿Es necesario desvelarse? No. Existe una costumbre cabalística que se llama Tikkun Leil Shavuot. Es una costumbre que aparece en el siglo XVI en las comunidades de Eretz Israel, en el círculo del Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Prácticamente porque llega el café que es el café los judíos sefarditas tuvimos un gran rol en la popularización del café en Europa. Pero el café primero viene de Etiopía, por Arabia, y pasa por Eretz Israel. Entonces, cuando el café se vuelve común, entonces ya es posible hacer este chiste de no dormir la noche entera. Recordemos que la gente se acostaba con las gallinas, a las 6, pues apenas se ponía el sol. Hay midrashim que el pueblo de Israel se durmió y que De nuevo, midrashim no son halajá. ¿Ok? Ciertamente si la gente se quiere quedar toda la noche estudiando Torah, esto es algo muy loable, muy bonito. Si alguna vez están en Jerusalén, es una experiencia verdaderamente única participar del Tikkun del Shavuot, que la gente va de sinagoga en sinagoga estudiando Torah, y luego a las 4 de la mañana toda la ciudad camina hacia el Kotel para rezar Shacharit. Eso es bellísimo y se lo recomiendo, pero no es obligatorio. ¿Ok? Mi texto favorito sobre esto es, si Dios quiere, tenga tiempo, lo voy a traducir y lo voy a pegar en la página de Facebook. Es el testimonio de Rabbi de Haham Shem Tov Gajin. Rabbi Gajin Haham Gajin era uno de los hijos de una de las familias sefaradís más importantes de Eretz Israel. El abuelo de él era el Dayan de Jerusalén, y él fue primero nombrado como Dayan de la comunidad del Cairo. Shem Tov Gajin, G-A-G-U-I-N-E. Y luego fue nombrado como el gran rabino sefaradí de la comunidad española portuguesa de Inglaterra. Y él escribió un libro muy importante que se llama Keter Shem Tov, que es un libro de
tradiciones hispano-portuguesas sobre la halajá. Y sobre este tema del Tikkun del Shavuot, él dice que él en Jerusalén nadie hacía esto, nadie observaba esto, que él cuando estaba viviendo en Egipto, que lo invitaron a un Tikkun del Shavuot, que estudiaron toda la noche, y que por la mañana se estaba quedando dormido mientras el Hassan rezaba Shavuot, que él no recomienda este minhag. Este es el gran rabino sefaradí a comienzos del siglo XX en Inglaterra, en Cairo. O sea, esta costumbre de hacer Tikkun del Shavuot no era tan extendida. Y dice que hay alguna gente, que la gente más piadosa en Londres, iban, estudiaban un par de horas y... ¿Ok? En todo lugar, Shavuot comienza el sábado en la noche. El libro se consigue en hebreo, no ha sido traducido, está gratis el PDF en hebrewbooks.org. Es uno de los libros posiblemente más importantes sobre minhagim españoles portugueses, porque la gente piensa que el mundo sefardí es una misma cosa. No, los turcos hacen las cosas diferentes a los marroquíes, que hacen las cosas diferentes a los egipcios, que hacen las cosas diferentes a los hispano-portugueses. Hay muchas diferencias de minhagim. Ok. ¿Cómo es la liturgia de Shavuot? Es como la liturgia de cualquier otro Yom Tov. Es decir, es una amidad con 7 berajot. Es como una amidad festiva. En la mañana del primer día de Shavuot se lee Aseret Adiberot, se leen las 10 sentencias y se lee el primer capítulo de Ezequiel. Se encienden velas. Ahora, ¿cómo se encienden velas? Se encienden velas de una vela preexistente. ¿Ok? No, la haftará, es una haftará, David, se lee de un libro. O sea, hay comunidades que tienen la costumbre de leer la haftará de un rollo, pero pues la mayoría de la gente lee la haftará de un libro. ¿Cuántas velas? ¿Cuántas velas quieras tú encender, Marco? Hay gente que enciende una, hay gente que enciende 7, hay gente que enciende 2. Para las haftarot se basa con un Tanaj. ¿Cómo han leído las haftarot entonces en el Shtivel? Ok, eso también es legítimo. Sí, yo creo que con las verajot. Ahora, si yo no tengo un sefer, yo no puedo hacer las verajot del haftará. Las verajot del haftará dependen de yo haber podido leer las verajot, las verajot de un sefer kasher.
Entonces, cuando hablamos de esto, entonces se puede leer en hebreo, pero sin Berajot, porque todavía ustedes no tienen Sefer Kasher. Javerim, este es el vínculo al libro que les dije, el Keter Shem Tov, que se encuentra todo en línea en PDF, lo pueden bajar, está en hebreo, pero es un libro muy bueno. Invéntense sus propias costumbres, ¿cierto? Coman mucha fruta. Si ustedes están en Brasil, pues no hay motivos para no comer mucha fruta. Los javerín mexicanos, yo creo que es una obligación toraítica comer quesadillas en Shavuot. Yo creo que y a los javerim centroamericanos, pupusas con queso, yo creo que es una obligación de la Torá. Qué rico. Bueno, javerim, si no, mañana clase de Rambam normal a las 8 de la noche hora Colombia. Y Dios quiera, tenemos clase el miércoles también, y luego pues no vamos a tener clase ni el domingo ni el lunes por Shavuot, pero seguimos insistiendo. Ok, Javerim. Mañana 1 hora más tarde de lo que comenzamos hoy. No sé, Marco. A las 8 horas colombiana, creo que es, no sé, no sé cómo. No sé cómo sea en Brasil. O sea, acá son las 8, a esta hora. O sea, la clase mañana comienza a esta hora. Ok. Shalom Elahitraot.